Bueno amigos, estamos listos para entrar en materia y vamos a retomar análisis en actualidad. Me indican que, bueno, ya estamos listos para iniciar nuestra primera entrevista. Vamos a hacer un poco retrospectiva. Recordemos que en noviembre se llevaron a cabo las elecciones regionales y en dichos comicios quedaron 3 gobernadores como ganadores por parte de la oposición. En el estado Barinas, cuando las proyecciones del CNE favorecían al candidato Freddy Superlano con 37,60% frente a 37,21% de votos obtenidos por el candidato oficialista Argenis Chávez, el conteo final y la lectura de los resultados fueron suspendidos por sentencia del TSJ. En dicha sentencia se anunció que Freddy Superlano quedó suspendido de ocupar cargos públicos ante la denuncia de Adolfo Superlano según la resolución 78-2021 expuestos a la supuesta existencia de procedimientos y averiguaciones administrativas. Ustedes recordarán, bueno, todo lo que se vivió a partir de entonces, cuando incluso Argenis Chávez renunció a la oportunidad de ir o de insistir en las elecciones previstas para el 9 de enero. Fue todo un tema definir la candidatura por el chavismo y también la candidatura por la oposición, en medio de lo que ha sido la dinámica de los dirigentes y las organizaciones políticas de la oposición. Bueno, el domingo pasado hubo un resultado que ha dado lugar a muchísimas interpretaciones y se requiere reflexión para definir acción. Me complace muchísimo dar la bienvenida a Daniel Santolo, politólogo especialista en temas electorales. Él es miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Daniel, qué gusto este reencuentro, bienvenido. Bueno, un placer estar aquí contigo, Eduardo, ¿verdad? Todo lo mejor para ti, para tu gente, para la emisora, para que este año nos vaya mucho mejor. Amén, amén. Yo tengo la convicción de que este va a ser un gran año en muchos sentidos. Yo tengo esa convicción. Estoy sintiendo una fuerza en la gente, ¿no? Sí. Mira, Daniel, tú que eres tan analítico, yo te sigo con mucho respeto, te lo digo públicamente, con mucho respeto. Yo siento que tú le sumas muchísimo a eso que necesitamos hacer permanentemente, que es análisis, que es interpretación. ¿Tú ves posible que caigamos en un letargo, que caigamos en una suerte de limbo, como se ha sentido la política en Venezuela en muchos momentos, después de lo que pasó en Barinas? Bueno, ante todo, para agradecerte tus palabras, Eduardo. Yo igual considero de tu parte uno de los mejores comunicadores sociales que conozco. Y este programa orienta mucho. Mira, eso va a depender de la clase política. Este año es un año para que practiquemos la democracia. ¿Qué digo yo con esto? Bueno, este año podríamos iniciar, y se está ya hablando de esto dentro del Consejo Nacional Electoral con el rector Enrique Márquez, bueno, empezar a darle pie a lo que son la legitimación de toda la dirigencia sindical, gremial, universidades. Yo creo que hay que llevar la democracia a esos sectores y eso va a motivar mucho la participación de la gente, porque hay un problema también que tenemos en el país que hay que reconocerlo. Bueno, ahorita tuvimos la suerte el 21 de noviembre, no suerte, sino el hecho cierto, bueno, que se renovaron muchos liderazgos. Estamos hablando de 127 alcaldías a nivel nacional con nuevos líderes. Bueno, las gobernaciones que tenemos en la mano. Bueno, hay que empezar a motivar a la gente a participar, a involucrarnos en la política. Los sindicatos deben relegitimarse, los gremios tienen que relegitimarse, bueno, las universidades tienen que dar el ejemplo para llamar a los procesos electorales. Bueno, y eso le va a dar mucha, si se quiere, movilidad a la política en Venezuela. Por supuesto, con miras a construir algo diferente, a construir un gran movimiento nacional, primero que le presente algo al país, Eduardo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con Venezuela estos años venideros? Como tú bien lo decías, bueno, este es un año que promete y espero que el gobierno nacional entienda, bueno, que tiene que abrir las puertas para que mejore la economía, que mejoren los salarios, las pensiones. Hay que buscar mecanismos para eso. ¿Para qué? Para construir algo diferente que en el 2024 pueda enfrentarse a lo que representa el gobierno, a eso que han dado por llamar el socialismo del siglo XXI. Tenemos que tener una alternativa. Frente a eso, ¿qué hay? ¿Qué proponemos? ¿Cuáles las críticas que se hacen? Bueno, frente a la bolsa CLA, frente a los bonos, frente a la bonificación del salario, ¿cuál es la propuesta del sector de la oposición que enfrenta al gobierno? Bueno, esto es un año para construir.
Y yo soy uno de los que digo, bien bueno que nos tengamos 2, 3 años para construir, para desarrollar una política que llegue a la gente. Lamentablemente perdimos mucho tiempo. En este momento, imagínate tú, Eduardo, si nosotros tuviésemos la Asamblea Nacional, este periodo de la Asamblea debe elegir nuevamente fiscal, contralor, defensor del pueblo. Bueno, lamentablemente perdimos esa gran oportunidad. Tuviésemos nosotros ahorita en la Asamblea Nacional debatiendo cómo hacer para elegir estos nuevos, si se quiere, los nuevos poderes. Bueno, no se pudo. Bueno, entonces vayamos a la base, vayamos a la democracia, a la participación de la gente, a buscar esos trabajadores ahorita que están mal pagados, movilizar a los pensionados para que... Yo no entiendo, Eduardo, cómo este gobierno mantiene una pensión de 7 bolívares. Es una cosa, dantesca. Yo no me imagino, Eduardo, cómo hace un pensionado que solo te cobre la pensión para vivir. Entonces, bueno, ahí es donde hay que empezar a trabajar. Por eso este es un año, muy por el contrario, de dormirnos políticamente. Bueno, las organizaciones políticas, ¿vale? Los partidos políticos tienen que empezar a llevar también la democracia a lo interno. Aquí hay partidos políticos que critican, bueno, que están judicializados. Bueno, pero ¿por qué están judicializados? Primero, por pugnas internas. Y entonces después acuden al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, ni corto ni perezoso, bueno, actúa. Entonces la democracia debe llegar también a los partidos, resolver sus conflictos internos, bueno, con elecciones internas. Todos los partidos tienen sus estatutos. Ejercer la democracia es que si Guaidó dice que Maduro es un tirano, es un dictador, es un corrupto, él tiene que dar ejemplo rindiendo cuentas, por ejemplo, explicando qué ha pasado con monómeros, con Citgo. Practicar la democracia, por ejemplo, es que si dicen que Maduro es un dictador, es un continuista de su lapso de gobierno, bueno, se tiene que practicar a lo interno y en lo personal la renovación de autoridades en organizaciones, en dirigencia, ¿no? Sí, eso es lo que yo estoy planteando, porque tú no puedes criticar al gobierno. Bueno, sí puedes, tienes todo el derecho a criticarlo, pero comportarte igual o peor. Tú te pones a ver, Y eso ¿verdad? es lo que la gente puede estar sintiendo y Sí. sufriendo. Que diga, bueno, si yo quiero cambio, estoy claro, quiero cambio, pero me tienes que dar razones para cambiar. Claro. El asunto no es ir a una simple sustitución en el poder, ¿no? Bueno, y se demostró con las elecciones del 21. La gente volvió, hablamos de nuevos liderazgos, bueno, y nos damos cuenta que la gente, muy por el contrario, en los candidatos a gobernador vio hacia el pasado. Consideró que el pasado era mejor que el presente o que los que quieren representarlos en este momento. Toda esa juventud que entró en política, ¿dónde están? Yo veo al gobernador de Nueva Esparta, del Zulia, Galíndez en Cogede. Bueno, son gente que tuvo gestión, que trabajó. Esos estados, cuando esos señores eran gobernadores, eran otra cosa. O sea, la gente empezó a ver al pasado en vez de ver al presente o al futuro. ¿Y eso qué es? Una falta de dirigencia. Yo lo digo así, no es forma despectiva, porque son jóvenes. Unos jóvenes que llegaron a la política sin ninguna experiencia. Esto recuerdo al gran Teodoro Pecós que decía que hay que tener burdel político, tienes que tener la posibilidad de haber vivido la política para poder desempeñar cargos. Entonces tenemos ahí en lo que unos llaman el interinato, bueno, una dirigencia política que no ha tenido ninguna experiencia. La única experiencia que tuvieron, bueno, fuera algunos pelear con Cecilia Arocha en la UCB o con el rector en la UCA. Esa es la única experiencia que tienen, si se quiere, política. Entonces, bueno, llegaron, están siendo conducidos por una situación extraña allí desde afuera. Estados Unidos lanzó la línea, bueno, y no son capaces de ser diferentes. Lo que tú dices, bueno, ¿por qué no rinden cuenta de los dineros que le entregan Estados Unidos? ¿Y por qué no tienen una página? Digan, miren, nos ingresó tanto, gastamos tanto, le dimos tanto, ayudamos a los médicos, ayudamos a las enfermeras. Lo que se recogió del concierto en Cúcuta. No, eso se perdió, nadie sabe nada. ¿Qué pasó con aquellos churupos? ¿Para dónde fueron? Ahora fíjate, yo quiero, porque tenemos que ir a la pausa, al regreso, hablemos. Tú hablabas de la democracia, hablabas de la base. Hay que hablar de las regiones. Yo decía, hay que intentar conocer a Sergio Garrido, sí, que es un gran desconocido, más allá de Barinas, en gran parte del país. Bueno, para que diga qué hicieron, cómo lo lograron, quién es. Parece que es un hombre que tiene una carrera en el servicio comunitario, en la región. Porque yo siempre lo he dicho, cuando vamos a elecciones de concejales, de legisladores municipales, mira, la gente vota en línea, la gente vota por planchas y al final no está discriminando por quién está votando. Y ahí hay una actividad política. Entonces, ¿cómo se hace con
esta dinámica de los señalamientos, de los puros en la oposición que llaman a los otros alacranes, yo sí soy oposición, tú no eres oposición, así como en el chavismo hay unos que dicen yo soy hijo de Chávez, tú no lo eres. Yo quisiera que al regreso, en eso que Teodoro Petkov llamaba el burdel de la política, yo quiero que entres en ese análisis. Amigos, estamos hablando con Daniel Santolo. Regresaremos. Mira, Daniel Santolo, qué buena conversa en medio de lo posible, porque vengo a hacer los comerciales en vivo para la radio, 7:16 minutos. Daniel Santolo es politólogo, especialista en temas electorales. Mira, Daniel, hablábamos de este tema de los puros de la oposición, diciéndole a los otros alacranes, pero también yo creo que en ese ejercicio de democracia que tú acotabas en la parte anterior, los venezolanos tenemos que ser más críticos, más racionales, tenemos que discernir, tenemos que exigir, tenemos que evitar solidaridades automáticas, así como que fuéramos caraquitas o magallaneros en la política. Oye, hay que cuestionar, ¿no? Yo creo que eso también hay que desarrollarlo. ¿Cómo ves tú esa parte? Como yo soy de los tiburones de La Guaira, yo me anoto con todo eso que van adelante. No tenemos ese problema. Mira, Barinas es un ejemplo. En Barinas las direcciones regionales tomaron la decisión de apoyar a Garrido. Todas las direcciones regionales. Dijeron, todos los este es el hombre. Este es el candidato. Y tuvo inconvenientes aquí en Caracas con las direcciones nacionales. No fue fácil la cosa. Pero decidieron su candidato. Y el pueblo de Barinas fue inteligente. La economía del voto la dirigió directamente a ese candidato. Y eso que hubo otros candidatos de oposición. La vez pasada, el candidato de la Alianza Democrática sacó casi 50,000 votos. ¿Dónde están esos votos? Bueno, ahora fueron a parar a la votación de Garrido. Entonces, en Barinas, el pueblo demostró que es más inteligente que la dirigencia. La votación se dirigió a derrotar al chavismo en Barinas. Entonces, demostraron que las regiones tienen liderazgo, lo que tú decías. Tal vez Garrido no es un liderazgo conocido en todo el país, ahora se está dando a conocer, pero era un líder de su región. Y casi todos esos alcaldes que ganaron en el país, los 127 alcaldes, son líderes regionales. Y debe haber muchos Garridos en Venezuela. Por eso, entonces hay que volver a la democracia, a la descentralización. Las organizaciones políticas tienen que empezar a trabajar desde sus bases, bueno, para levantar eso que está surgiendo. Porque en Venezuela, como tú lo dices, está surgiendo no solo una clase nueva económica que quiere producir, sino gente también que quiere construir, progresar. Bueno, y ese es el venezolano. Y en política se está dando. Tú ves ahorita las acciones que están haciendo los gobernadores electos de la oposición, bueno, están trabajando desde el primer día. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que somos mejores que lo que criticamos. Pues un gobernador electo, un alcalde electo, debe demostrar que es mejor de lo que nosotros estamos criticando. Entonces, para poder avanzar tenemos que ir allá, ir a las bases sociales y demostrar que somos mejores. De lo contrario, bueno, nace la apatía, el desengaño, la gente empieza a dejar de creer en sus liderazgos. Bueno, tenemos una oportunidad para retomar la lucha y porque la gente cree que el apuro, mi papá decía que del apuro lo que queda es el cansancio. Y ahí entro yo en un tema que, ¿cuál es el apuro de convocar un revocatorio para este año? Si lo que quedan son 2 años para las elecciones presidenciales, ¿por qué no construir músculo? ¿Por qué no construir un gran movimiento nacional? 2 años en esta materia es nada, es poquito. Nada. Tenemos 20 años de que vete ya, y ya han pasado 20 años, 22 años del vete ya. Esos apuros lo que nos han traído a esto. ¿Y por qué no el revocatorio este año? Después de tanto que se ha dicho Maduro vete ya, bueno, desde hace tanto rato. Yo soy de los que digo, si nosotros hubiésemos tenido una política de acumulación de fuerza, en este momento tuviésemos la Asamblea Nacional, tuviésemos mínimo 14 gobernaciones, tuviésemos 200 alcaldías construidas, consolidadas, bueno, podríamos hablar de pelear con el gobierno de tú a tú. Y como te dije anteriormente, en este año, en este periodo legislativo podríamos estar cambiando no solo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al fiscal, al contralor, al defensor. Bueno, no lo hicimos. Entonces ahora tenemos una franca debilidad y eso hay que reconocerlo. ¿Cómo nosotros hacemos para movilizar en el país a 4,5 millones de venezolanos? El 21 de noviembre nosotros nos movilizamos en las mesas electorales a 4,5 millones de venezolanos. Hay que ser claro en esto. Qué importante resaltarlo. Por supuesto, si no tenemos esa capacidad de movilización, es mentira que vamos a recoger 4,5 millones de firmas, porque la gente vota porque vota detrás de un parangón. Pero además, tú sabes algo también, Daniel, la gente se hartó de que se le llame a votar desde un punto de vista pragmático,
para votar en contra de la gente quiere argumentos. Exactamente. La gente quiere, mira, explícame por qué yo tengo que votar por ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el revocatorio? Bueno, volver a meter al país en una pelea intestina que no va a ninguna parte. Porque el gobierno va a evitar el revocatorio a toda costa. No lo hizo la vez pasada con 2 tribunales de parroquia. ¿Qué le cuesta al gobierno anular cualquier revocatorio desde una decisión del TSJ? Entonces, eso es una realidad. Que no debe ser, que el referendo es un derecho constitucional, que los venezolanos tenemos todo Yo estoy de acuerdo en eso, pero hay que ser objetivo y utilizar sentido común. Yo prefiero fortalecerme 2 años, construir en 2 años para... Y otra cosa que hay que definir, Eduardo. Bueno, hay que empezar a construir liderazgo para ver quién va a ser el candidato o la candidata que enfrente al gobierno. Como dicen popularmente, eso no viene en una caja de un detergente. Por ahí andan proponiendo y que una primaria. No vale, los líderes no se construyen en primaria. Las primarias cuando se hicieron la vez pasada, que Capriles ganó las primarias, ya Capriles traía un liderazgo, había sido 2 veces alcalde, 2 veces gobernador. Pero ¿qué acciones concretas pudiera intentar desarrollar la dirigencia de oposición para avanzar en este aspecto y no dejarlo a un tema de inspiración o de espontaneidad general nacionalista, sino que, bueno, no sé, si se hace una primaria para algo, para otra cosa, se hace una asamblea, oye, donde se vayan donde se vaya apuntando en el horizonte hacia los acuerdos que sean necesarios, porque estamos en la etapa de que tú eres alacrán, de que yo soy opositor, anteayer no se debía votar, hoy en día aplaudo los votos, entonces la gente está metida en una confusión. Es lo que yo llamo la política bipolar. Un día dices una cosa, al otro día lo dices lo contrario. Lo primero que hay que resolver es el problema interno de la oposición, eso que estás tú diciendo. Si no nos ponemos de acuerdo hacia dónde vamos y cómo queremos ir, ejemplo, yo puedo querer ir a la Plaza Katia y tú puedes también querer ir a la Plaza Katia. Bueno, tú te puedes ir en el metro, yo me voy caminando, estamos de acuerdo, ¿verdad? A caballo, en bicicleta. Como sea, pero todos queremos ir a la Plaza Katia. El problema ahorita es que hay unos que quieren ir a la Plaza Katia y hay otros que quieren ir a la Plaza Altamira. Entonces ahí no hay posibilidades de ponernos de acuerdo. Entonces lo que tenemos que resolver, la oposición o las oposiciones, que por cierto ese término de alacrán, de estar de forma despectiva hacia los dirigentes, eso lo inició Chávez, cuando empezó a llamarnos escuálidos, apátridas. Bueno, estamos copiando. Frijolito, la tragedia que heredamos de este gobierno. Entonces lo primero que tenemos que empezar es a respetarnos. Podemos tener todas las diferencias del mundo, pero vamos a respetarnos como lo que somos. Dirigentes políticos que nos podemos equivocar. Eso no tiene problema. Yo reconozco que he cometido errores. Pero bueno, y los que cometieron los errores esto de traernos hasta aquí no van a decir nada. Daniel Santolo, no quiero trivializar el altísimo nivel de tu análisis, pero ¿tú ves alguien o tú ves personas que podrían perfilarse desde el hoy como posibles candidatos a ser presidentes de Venezuela? Claro que los hay. Ahorita se demostró en este proceso electoral del 21. ¿Quiénes, por ejemplo? Ahí está Manuel Rosales. ¿Por qué no? Además, Lady Gómez. Lady Gómez es una dirigente nacional reconocida. Lamentablemente, bueno, pasó lo que pasó en Táchira por la situación interna de la oposición, pero es una gran líder. ¿Por qué no impulsarla? Ahí está también, yo no puedo. Henry Falcón sacó más de 200,000 votos en Lara. Y la vez que fue candidato presidencial, bueno, reunió casi 3 millones de votos, 2 millones de votos en la oposición. Bueno, ahí hay un respaldo. Esos 2 millones de venezolanos, o los 200,000, o los que votaron en Táchira no son venezolanos, son gente que cree. Entonces, bueno, hay que empezar, estos liderazgos tienen que comenzar primero a recorrer al país, a ponernos de acuerdo. De las nuevas generaciones, de los chamos que andan por allí. De verdad, ahí sí me raspates, Eduardo. Yo no veo, lamentablemente, las nuevas generaciones, esas cosas que ya dicen 2007, esas generaciones que salieron de la UCAP, bueno, ¿dónde están? La mayoría está en el exterior. Y los otros están en una nómina, por cierto, que paga el gobierno de los Estados Unidos. Es una cosa grave, Eduardo, muy grave. Aquí nosotros revisamos la historia, los exiliados políticos de Acción Democrática, de COPEI, del Partido Comunista, bueno, esos fueron al exterior a pasar trabajo. No, aquí estos exiliados de estos muchachos, bueno, tú los ves trajeados en Nueva York, en Madrid, en Bogotá, dándose la gran vida. Eso, ¿qué me dice a mí eso? Entonces no hay ningún compromiso con el país. Muy por el contrario, dependen de una potencia extranjera. Eso para mí, Eduardo, es inaceptable. Yo critico la injerencia cubana, rusa, china, pero también la norteamericana. Nosotros tenemos que tener una autonomía. Además, los diálogos.
nosotros los iniciamos con la Mesa de Diálogo Nacional, deben ser aquí, que la gente sepa que estamos hablando. ¿Por qué tú tienes que hacer un diálogo escondido? ¿Por qué yo tengo que irme a otro país a dialogar con el gobierno entre venezolanos? Yo entiendo que los diálogos no pueden ser con una cámara al frente cuando tú estás hablando, pero tú tienes que empezar a dar resultados y decirle a la gente, yo voy a dialogar con el gobierno, ¿para qué? Para esto y esto. Estos son mis objetivos. Daniel, para que la gente esté clara. Mira, Daniel, celebro tu regreso presencial al estudio y espero que pronto volvamos a conversar. Se hace corto el tiempo. Te agradezco la responsabilidad y la nobleza con que tú le hablas al país de manera incluyente. Yo creo que estamos en momentos donde al pan hay que llamarle pan y al vino vino. No es tiempo de solidaridades automáticas. Es tiempo de exigir coherencia y de comprometerse. Comprometerse con el país, que es señor. Y empezar a buscar resolver los problemas de la gente. Bueno, Daniel Santolo, un gran abrazo. Hasta pronto. Gracias a ti, Eduardo. Un placer. Daniel Santolo, politólogo, especialista en temas electorales. Volveremos.